Bueno, en este segundo video lo que vamos a ver es cómo ir extrayendo las propiedades de la mezcla aire-agua mediante el programa ES. A ver, ¿cómo funciona? Y no les voy a contar mucho nuevo, ¿verdad? La sintaxis típica es esta. Esta, por ejemplo, es una sintaxis que ustedes utilizarían para extraer una entalpía en los problemas de balance de energía, por ejemplo. La guardan en una variable y escriben el nombre de la función. Si yo, por ejemplo, quisiera extraer una entalpía, este sería enthalpy. La sustancia, que en este caso se le denomina aire-agua, ¿verdad? A la mezcla gas-vapor, aire-agua. Y a diferencia de una extracción de una sustancia pura, porque eso es lo que ustedes estaban haciendo, en vez de pedirnos 2 datos, nos pide 3 datos. Eso va por la mano de la regla de las fases que se explicó en el video anterior. Se sabe que, se subentiende que a la hora de extraer las propiedades del gráfico de la carta psicométrica, los datos se extraían a una presión de una atmósfera. Pero en este caso ES no subentiende eso y vos tenés que cargarle la presión a la cual querés extraer. Ejemplo de esto es que en I1 voy a extraer la humedad absoluta. Les paso enseguida qué significa esta UNRAD, por ahora les adelanto. Humedad absoluta de la sustancia aire-agua. Tal es así que esto va a estar a 50 grados, a una presión de una atmósfera y a una humedad relativa del 0,8. Entonces, tenemos que entender bien cómo se le llama, digamos, a la propiedad. En este caso les voy a mostrar todas las propiedades. Temperatura de bulbo seco, las humedades absoluta y relativa, el punto de rocío, la entalpía de la mezcla, el volumen específico de la mezcla y la temperatura de bulbo húmedo. Acá estaría el nombre de esa propiedad que yo quiero extraer, estaría la sustancia y tendría 3 datos. T es la temperatura común y corriente, que también puede ser interpretada como temperatura de bulbo seco. P es la presión, lógicamente, y R en este caso vendría siendo la humedad relativa. La lista completa aparece acá. Si yo quiero extraer la temperatura de bulbo seco, uso la typical temperature. Es la temperatura de la mezcla a las condiciones que le voy a introducir. Como dato, ¿a qué me refiero como dato? En este lugar de aquí aparecería la temperatura referenciada con una letra T. La humedad absoluta se le extrae con la sintaxis humrat, H-U-M-R-A-T. Y como dato, si yo quisiera decir está a una humedad absoluta o posee una humedad absoluta de tal valor, en este caso le estaría colocando en vez de una de estas 3, entonces tendría que usar la letra W. En este caso, ES extrae la humedad absoluta en kilogramos de agua por kilogramos de aire seco, no kilogramos totales, también kilogramos de aire seco, tal como se extrae de la carta psicométrica. La humedad relativa se le llama como función rel-hum, relativa humedad, y como dato con la letra R. Ojo que tanto como resultado como en forma de dato, es un número dimensional que está medida de 0 a 1. Es decir, yo no puedo cargarlo en porcentaje. Yo no puedo decir una humedad relativa igual a 10, refiriéndome al 10%. Lo tengo que cargar como 0,1. Lo tengo que cargar como decimal. El punto de rocío es dew point y como dato es la letra D. La entalpía es la típica enthalpy, es la misma que ustedes utilizan para su balance de energía. Y como dato se introduce con el comando H. La entalpía se extrae en kilojoule por kilogramo de aire seco, así como lo leen en el diagrama. Y lógicamente la entalpía que te extrae el programa ES ya está corregida. Ya no es la entalpía de saturación, a no ser lógicamente que vos le pongas una condición de saturación en tus propiedades. El volumen específico es el típico volumen que como dato es la B corta, me extrae en metros cúbicos por kilogramos de aire seco. Y la temperatura de bulbo húmedo es wet bulb, que como dato es una B larga. Entonces, dicho esto, acá lo que vamos a proceder es a resolver el mismo problema
que resolvimos en el video anterior, pero utilizando la herramienta EES. Este es el problema tipeado. Te pedía las diversas propiedades a una temperatura de 41 grados y a una humedad relativa del 10%. Además te pedía la cantidad de agua en 150 metros cúbicos. A ver, yo acá entre paréntesis anoté los resultados para poder comparar que nos salieron haciendo a mano, ¿verdad? Que nos salieron extrayendo del diagrama. Entonces vamos a ver qué tan iguales o qué tan precisos son los resultados que arrojan. Entonces, lo primero que voy a hacer es llamarle T1 a la temperatura de dato, ¿verdad? A 41 grados. Le voy a llamar P1 a la presión atmosférica porque eso voy a necesitar. Tienen que verificar, en este caso mi presión está en bar, entonces necesitaría que sea 1,01325, que es exactamente una atmósfera. Luego le voy a llamar a la humedad relativa R1 y me dice 10%, pero como les estaba comentando, tengo que poner 0,1, no tengo que poner 10. Lo primero que me pide es la humedad absoluta. Y bueno, me voy a esta ventana, ¿verdad? Así les va a aparecer en primera instancia. Y no me interesan las funciones matemáticas, me interesan las propiedades de fluido. El fluido va a ser aire-agua y en este caso quiero la humedad absoluta. La humedad absoluta es un RAT, aquí. Entonces, voy a decir que I1 para mí va a ser la humedad absoluta de la mezcla aire-agua a una temperatura de T1, ¿verdad? O sea, medio a propósito ya le llamé T1 acá, a una presión de P1 y a una humedad relativa de RH1. Le voy a llamar RH1, así. Entonces, directamente estos tres datos, como ya saben, se van a cargar acá y me va a calcular la humedad absoluta. Luego, la temperatura de bulbo húmedo, es wet bulb y directamente ya me está extrayendo a la temperatura 1, a la presión 1 y a la humedad relativa 1. Luego me pide el volumen húmedo, le voy a llamar B. Aquí es el volumen a temperatura 1, presión 1, humedad relativa 1. Luego me pide el punto de rocío, temperatura del punto de rocío. Es dew point, aquí. Y acá, por ejemplo, lo que me está diciendo es, la temperatura va a ser T1, la presión va a ser P1, y acá me dice la humedad absoluta, la cual yo puedo cargar como I1, es decir, esta I1 que me calculó acá, puedo agarrar y meter acá para que me dé la temperatura del punto de rocío. O bien puedo nomás también cambiar el parámetro, ustedes saben que esto no es estático, puedo decir R igual a RH1, ¿verdad? Para trabajar exclusivamente con los datos del problema. Y luego la entalpía específica, le voy a llamar H, es la típica enthalpy. Entonces aquí, enthalpy, kilojoule por kilogramo, a T1, a P1 y a una humedad relativa de RH1. Así. Entonces, si yo comparo los valores, decíamos la humedad absoluta salía 0,048 haciendo por gráfico y fíjense que me sale 0,048 y 2 decimales más, o sea me sale más preciso, ¿verdad? La temperatura de bulbo húmedo le salía 19 grados, y sí, 19,09. Las unidades de medida nomás tocó como quiso acá de ese, pero ustedes saben que está acá, ¿verdad? A las unidades de medida las que hay que hacerle caso son estas. Y la temperatura está en grados Celsius. Luego el volumen húmedo calculamos 0,89, y sí, 0,8968. Punto de rocío 4 grados, acá el punto de rocío me tira 3,38. Y la entalpía específica está a 53,3.
Y acá la entalpía específica me tira 53,7 más o menos, cosa que también es una buena aproximación. Ojo que depende mucho, o sea, se lee mucho a ojo si es que vamos a extraer las propiedades del gráfico, ¿verdad? O sea, depende mucho de cómo yo esté midiendo, de la precisión, de los rangos que le tome. Sin embargo, lo que hace ES es darme un resultado más preciso. Luego me pide la cantidad de agua a 150 contenidas en 150 metros cúbicos de aire. Entonces acá, tal como hicimos, la masa de agua va a ser 150 metros cúbicos multiplicado por su volumen específico. Si hago un análisis dimensional, acá me quedan metros cúbicos y acá me quedan metros cúbicos por kilogramo de aire seco. Entonces, si yo quiero los kilogramos de agua, lo que hicimos fue multiplicar por su humedad absoluta. Salió 0,809 y acá está saliendo, a ver, 150 metros cúbicos. Perdón, acá hay que dividir. Es dividido el volumen húmedo, o sea, el volumen específico, y multiplicado por la humedad absoluta. Le dejo así en forma de primero la multiplicación y después la división por las dudas. Entonces, sí, acá yo veo que sale 0,806 comparado con 0,809, que es lo que nos había salido. Acuérdense que acá lo que yo necesito son 3 propiedades y no 2. Entonces, se trata de 3 grados de libertad y estrictamente hablando, el diagrama ciclométrico es un plano de una figura tridimensional. Es como que de toda la figura, de todas las propiedades, yo extraigo en un plano y ese plano es la presión de una atmósfera. Pero tenemos la ventaja de hacerlo con ES y que nos permita sacar las propiedades a otra presión. Entonces, potenciamos más los cálculos con esto. Entonces, hasta acá el video.